Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buena vibra. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para compartir con ustedes las últimas noticias, los rumores más jugosos y, bueno, a veces, también alguna que otra bomba que nos sacude el corazón. Y precisamente hoy, vamos a hablar de una bomba, una de esas que cuando la escuchas, te quedas como en shock, preguntándote si es verdad o si es un mal sueño. Sí que el título del vídeo ya lo adelantó todo, pero necesitaba crear un poco de suspense, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que nos enamoró en la pantalla con su química explosiva, esa pareja que traspasó las pantallas y nos hizo creer en el amor verdadero, bueno, al menos por un tiempo. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo con mucho cariño. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son lo más importante para mí y me motivan a seguir creando contenido cada día. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como ya les adelanté, la noticia que está corriendo como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación es que aparentemente Can Yaman y de Method Demir estarían separados. Sí, lo sé, es una noticia devastadora para muchos de nosotros. Yo misma cuando lo escuché me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo ese amor que nos mostraban? Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a escribir el final de esta historia, quiero aclarar algo muy importante: hasta el momento, no hay confirmación oficial ni por parte de Can, ni por parte de Demet. Todo lo que estamos escuchando son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes cercanas a la pareja. Así que, por favor, tomemos todo esto con pinzas y no demos nada por sentado hasta que tengamos una confirmación oficial. Dicho esto, vamos a analizar lo que se está diciendo por ahí. Uno de los rumores más fuertes que circula es que la principal razón de la supuesta separación sería la distancia. Como saben, Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante los últimos años, trabajando en diferentes proyectos y construyendo su carrera profesional en ese país. Mientras tanto, de Method Demir ha permanecido en Turquía, también enfocada en su carrera y protagonizando diferentes series y películas. Esta distancia, según las fuentes, habría provocado un distanciamiento emocional entre ambos. El no poder verse con frecuencia, el tener agendas muy ocupadas y el estar enfocados en sus propios proyectos, habría hecho mella en la relación, hasta el punto de llevarlos a tomar la difícil decisión de separarse. Es cierto que la vida de un actor con viajes constantes y horarios impredecibles puede ser un desafío para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Imaginen lo difícil que debe ser mantener la chispa viva cuando estás a miles de kilómetros de distancia y las oportunidades de verse son escasas. Otro rumor que está sonando con fuerza es que, además de la distancia, también habría habido algunas diferencias irreconciliables entre ambos. Al parecer, Can y Demet tendrían diferentes prioridades y diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Algunos dicen que Can estaría más enfocado en su carrera internacional y en construir un imperio en Italia, mientras que Demet querría establecerse en Turquía y formar una familia. Este tipo de divergencias en los planes de vida suelen ser un punto de quiebre en muchas relaciones. Cuando uno de los dos tiene una visión clara de su futuro que no encaja con la del otro, las tensiones pueden aumentar hasta hacer la relación insostenible. Estas diferencias, sumadas a la distancia, habrían generado tensiones y conflictos en la pareja, hasta el punto de hacer insostenible la relación. También se ha rumoreado sobre la presión mediática que ambos han sufrido desde que su relación se hizo pública. Ser una pareja tan querida y admirada implica estar constantemente bajo el escrutinio público, lo que puede generar estrés y ansiedad. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada, lo que puede ser agobiante para cualquier persona, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales como una relación amorosa. Por supuesto, también hay quienes dicen que todo esto es una simple estrategia de marketing, una forma de generar controversia y mantener a Can y a Demet en el ojo público. Algunos creen que la pareja estaría pasando por un momento difícil, pero que no habrían llegado a la separación definitiva.
No sería la primera vez que una celebridad utiliza este tipo de estrategias para mantenerse relevante, pero sinceramente, dudo mucho que Khan y Demet recurran a algo así. Ambos son personas muy talentosas y reconocidas por su trabajo, no creo que necesiten inventar un drama para seguir siendo noticia. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que la separación es real. Por ejemplo, hace tiempo que no se les ve juntos en público ni en las redes sociales. Antes, Khan y Demet solían compartir fotos y mensajes cariñosos en sus cuentas de Instagram, pero desde hace meses que no hay rastro de su relación en las redes. Este es un detalle que ha llamado mucho la atención de los fans y que ha alimentado los rumores de separación. En la era de las redes sociales, la ausencia de contenido compartido entre una pareja suele ser interpretada como una señal de que algo no va bien. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Khan y Demet ya no se siguen en Instagram, lo cual sería una señal bastante clara de que algo no va bien entre ellos. Aunque, sinceramente, esto de dejar de seguirse en redes sociales no siempre significa el fin del mundo, ¿verdad? A veces simplemente necesitamos un respiro. Es cierto, a veces necesitamos un espacio para nosotros mismos y dejar de estar expuestos constantemente a la vida del otro, incluso si se trata de alguien a quien queremos. Dejar de seguir a alguien en redes sociales puede ser una forma de tomar distancia y proteger nuestra salud mental. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la noticia de la supuesta separación de Khan y Demet ha causado un gran revuelo entre sus fans. Muchos están devastados y no pueden creer que la pareja que tanto admiraban haya llegado a su fin. En las redes sociales, los fans han expresado su tristeza y su decepción, y han enviado mensajes de apoyo a Khan y a Demet. He visto comentarios realmente emotivos de fans que se sienten identificados con la pareja y que están sufriendo mucho por esta noticia. Para muchos, Khan y Demet eran un ejemplo de amor y felicidad, y ver que su relación ha terminado es como perder una parte de sí mismos. Y no solo los fans están en shock, también las familias de Khan y Demet estarían muy afectadas por la noticia. Al parecer, las familias de ambos siempre han apoyado la relación y han estado muy unidas. Por eso, la noticia de la separación habría sido un duro golpe para todos. Es comprensible que las familias estén tristes y preocupadas. Ver a sus seres queridos pasar por un momento difícil siempre es doloroso, especialmente cuando se trata de una relación que ha sido tan importante para ellos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Como ya dije, hasta que no haya una confirmación oficial, todo son suposiciones. Pero si la separación es real, lo más probable es que Khan y Demet se enfoquen en sus respectivas carreras y traten de superar este difícil momento. Ambos son personas fuertes y resilientes, estoy segura de que sabrán salir adelante y encontrar la felicidad por separado. Es importante recordar que Khan y Demet son personas normales, como tú y como yo, y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Si han decidido separarse aunque nos duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. A veces las relaciones llegan a su fin, no porque haya habido un error o una falta de amor, sino simplemente porque las circunstancias cambian y las personas evolucionan en diferentes direcciones. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con la otra persona, y tomar decisiones que nos permitan ser felices a largo plazo. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet ha dejado una huella imborrable en muchos de nosotros. Nos enamoramos de su química en la pantalla, celebramos su amor fuera de ella y ahora, lamentamos su separación. Pero como dice el dicho, todo lo que empieza tiene que terminar. Y aunque el final de esta historia no sea el que esperábamos, siempre recordaremos los buenos momentos que Khan y Demet nos regalaron. Su actuación en Erkenciskus fue realmente mágica, la química entre ellos era palpable y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Aunque su relación haya terminado, el legado de su trabajo juntos siempre permanecerá. Y aquí viene mi opinión personal. Creo que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Khan y Demet son dos personas muy talentosas y exitosas. Estoy segura de que ambos seguirán brillando en sus carreras y que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Y, quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Soy una creyente del destino, creo que las cosas pasan por una razón y que a veces, el tiempo se encarga de volver a unir a las personas que están destinadas a estar juntas. Pero incluso si ese no es el caso, estoy segura de que Khan y Demet encontrarán la felicidad en otros caminos. En resumen,
La noticia de la supuesta separación de Can Yaman y de Method Demir ha sacudido al mundo del espectáculo y ha dejado a muchos fans con el corazón roto. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y los indicios apuntan a que la pareja habría tomado la difícil decisión de separarse debido a la distancia y a diferencias irreconciliables. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz o si, por el contrario, se trata del final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Es importante recordar que ambos merecen respeto y privacidad durante este momento difícil. Y bien, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me encanta traerles este tipo de noticias, aunque a veces sean un poco tristes. Pero, así es la vida, ¿verdad? Momentos buenos y momentos no tan buenos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido cada día. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet realmente se han separado? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Quiero saber su opinión. Además, ¿cuál es su momento favorito de Can y Demet juntos? ¿Alguna serie o entrevista que les haya marcado especialmente? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estoy preparando contenido muy interesante para las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Tendremos más noticias de celebridades, tutoriales de belleza y algunos vlogs de mi día a día. Espero que les guste. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden siempre sonreír y mantener la buena vibra. Y si están pasando por un momento difícil, recuerden que no están solos. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos y apoyarlos. Les quiero mucho.